¿Se ha puesto a reflexionar un poquito en la situación que está viviendo el mundo? ¿Por qué Dios permite tanta violencia? ¿Por qué Dios permite niños abusados, violados, asesinatos, genocidios? ¿Por qué Dios permite que los mares estén contaminados con PET y que los animales mueran de una forma cruel porque se enredan en una red de pescadores o porque se atoran en una botella de PET? ¿Por qué Dios está permitiendo todo eso? ¿Por qué Dios permite los incendios forestales? No recuerdo ahorita en cuántos, pero son más de 3 estados de la República Mexicana en donde esta semana ha habido incendios forestales. ¿Por qué Dios permite todo esto? ¿Qué es acaso insensible al sufrimiento? ¿Qué será que no le importamos? Ya se hartó de nosotros y ya nos está dejando ahí. Acábense. Vamos a dejar que el Señor responda a través de la palabra estas preguntas. Y yo le pido que usted preste atención. Mire, estamos a punto, más bien ya iniciamos lo que se conoce como la Semana Santa, el Pesaj judío. Y es un buen tiempo para reflexionar en eso porque el ambiente se llena de Jesucristo. Las personas que salen de vacaciones también piensan en Jesucristo y en la tele hay películas de Jesucristo y todo el mundo piensa en Jesucristo, perdón, y en su pasión. Vamos a dejar que el Señor nos hable. Cierre sus ojos, Padre. Tu palabra es hermosa y es para nosotros. Y hoy pensaste en cada uno de los que íbamos a estar aquí. Ayúdame a expresar las ideas de tu corazón con claridad, con elocuencia, con gracia, y no permitas que mis ideas salgan. Que tu palabra llegue a nuestro corazón y que haga una obra maravillosa. Ayúdanos a ser no tan solo oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se piensa que porque la película de la vida de Jesucristo pasa en 2 horas y la escena de la pasión de Jesucristo pasa en 2 minutos, pues así de sencillo fue para él. 2 horas y 2 minutos y se acabó. No, Jesucristo no fue un actor maquillado. Jesucristo no fue a la cruz de mentiras. Jesucristo no ensayó con todos los demás fariseos, escribas y publicanos. Él no ensayó la escena del sacrificio. Él no cargó una cruz hecha de materiales ligeros, ni lo maquillaron para salir hacia el Monte Calvario. Eso no sucedió. Lo que Jesús vivió fue real. Y las preguntas con que yo inicié la predicación, Jesús sí las entiende y no se ha olvidado de nosotros. Lo que pasa es que nosotros minimizamos lo que Él es y lo que Él hizo. Y hoy vamos a hablar acerca de un versículo muy cortito. Nuestro texto base, Juan capítulo 11, versículo 35. Juan 11, 35. ¿Ya lo tiene? Yo le voy a pedir que se lo aprenda de memoria. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo vio en la pantalla? ¿Sí sabe que existe Evangelio de Juan en la Biblia que usted tiene ahí enfrente? Qué bueno. ¿Qué dice el extenso versículo que vamos a estudiar hoy? Jesús lloró.
Es un versículo muy pequeño, es el versículo más pequeño de la Biblia, pero el que encierra una enseñanza muy, muy profunda. Seguramente lo hizo más de una vez, pero la Biblia registra tres veces en las que Jesús lloró. Y no lloró de emoción porque ganó su equipo favorito, no lloró de emoción porque estuvo muy emotivo el final de la telenovela, no lloró de berrinche porque no le cumplieron su capricho, no lloró de eso. Las 3 veces tuvo un motivo muy profundo desde dentro de su corazón para llorar. Y hoy vamos a mirar 3 veces en las que Jesús lloró. La primera vez, Jesús lloró frente a la tumba de su amigo Lázaro. ¿Usted ha sufrido la pérdida de un familiar querido, de un ser cercano, de un amigo? Muere intempestivamente y usted llega, después de no haberlo visto por mucho tiempo, llega al velorio o llega al sepelio o peor aún, llega cuando ya está enterrado y solamente va a visitarlo al panteón y decirle adiós. Bueno, Jesús le pasó eso, Jesús lo vivió. Juan capítulo 11, ahí donde estamos, pero vamos a leer desde el 32 hasta el 35. Cuando no entendemos todo lo que pasó Jesús, nos volvemos ingratos y pensamos que Jesús tiene obligaciones con nosotros cuando es al revés. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo, ¿dónde le pusiste? ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Jesús no está ajeno al dolor humano. Jesús sabe lo que se siente las pérdidas. Jesús tiene amigos, muchos amigos. Y te digo una cosa, nada más que nadie la sepa, somos sus amigos. Nosotros somos amigos de Jesucristo y nos estima muchísimo. Dije estima y está mal. Nos ama muchísimo. Con un amor tan grande que fue capaz de entregar su vida por nosotros. Jesús llega a la tumba de su amigo Lázaro y mira a su alrededor una escena conmovedora. Todos llorando. Es lo que se supone que tenemos que hacer en los velorios, ¿no? Llorar para acompañar al otro en su dolor. Pero Jesús no lloró para acompañar al otro en su dolor. Jesús se estremeció internamente porque podía entender el dolor de las hermanas de su amigo, de una familia muy cercana a él. Y al ver toda esta escena triste, él derramó lágrimas de tristeza también por lo que había sucedido. Nosotros conocemos la historia completa, Lázaro terminó resucitando, pero ellos no la conocían. El único que sabía que iba a suceder y el plan de Dios era Jesucristo, y aún así se conmovió con el dolor de esta familia cercana. Y nosotros somos familia cercana. Jesús entiende las dificultades por las que pasamos. Jesús entiende el miedo. Jesús entiende el dolor que cada uno de nosotros sentimos. Jesús sabe nuestras limitantes. Y Jesús muchas veces ha llorado con nosotros, porque se ha conmovido de lo que está sucediendo. Él se conmueve con la injusticia humana al permitir que se asesinen niños. Él se conmueve por toda la lista interminable de muertos y de muertos y de muertos, no solamente en el país, sino en el mundo entero.
Él sabe el dolor que está sintiendo todas esas familias que les fue arrebatado un ser querido. No es ajeno al dolor. Y Él está llorando junto con nosotros. Él está derramando lágrimas de tristeza por toda la injusticia cometida. ¿Has ido a un hospital? ¿Has estado allí internado? El dolor que miras a tu alrededor cuando estás en una sala de hospital. El dolor que tú puedes experimentar en carne propia cuando tú eres uno de los pacientes. La impotencia que siente un médico al no poder salvar una vida, aunque se la pasó estudiando muchos años para lograrlo. O la impotencia que sienten los del sector salud cuando no tienen instrumental o no tienen el material necesario para poder ayudar a alguien. El tenerle que decir que no a una mamá que lleva a su hijo porque ya no hay camas. Cuando yo estuve en la Cruz Roja pude mirar mucho de esto. Y estoy convencido, Jesús se identifica con cada uno de nosotros cuando tenemos un pesar grande. Jesús llora junto con una mamá o un papá que miran a su hijo perderse en las drogas, en el alcohol, en perversiones. Jesús llora cuando mira a una mujercita, a una jovencita o a un jovencito estar metido en la prostitución, o cuando se es secuestrado. Jesús sí sabe identificar ese dolor porque lo vivió y nos lo muestra. Está escrito precisamente para que entendamos que Jesús sí nos entiende o sí nos comprende. Jesús llora y llora por ti y por mí cuando sin razón alguna nos alejamos de Él, como si eso fuera posible, pero nos alejamos. Jesús llora cuando Él quiere hablarnos, bendecirnos, y cuando nos busca no estamos y ve una silla vacía. Esa es la silla de mi hijo. Y yo tenía una bendición, un consejo especial, y no está. Y Jesús llora cuando ese hijo que no recibió el consejo se mete en problemas, pero no estuvo para bendecirlo. Jesús lloró, efectivamente. Y si alguien sabe del dolor humano, es Jesús. Hay un texto conmovedor, Isaías 53. Solamente voy a leer el versículo 3. No lo busque, yo se lo voy a leer. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Jesús es experimentado en dolores, sabe lo que es estar enfermo. Él llevó todas nuestras enfermedades juntas. Imagine que fuera posible que tuviéramos aquí un recipiente enorme y dijéramos, a ver, todos los que están enfermos, por favor, quítense la enfermedad y pónganla en ese recipiente. Sí, quítate quítate la diabetes, quítate el cáncer, quítate la ceguera, quítate el enfisema, quítate la lesión, quítate todas las enfermedades externas e internas, quítatelas y ponlas allí. Ese recipiente estaría lleno de muchas cosas muy dolorosas. Y Jesús voluntariamente tomó ese recipiente imaginario y lo puso sobre sus espaldas. La suma de todas las enfermedades de la humanidad nacida y por nacer.
sobre las espaldas del justo que estaba clavado en una cruenta cruz. Así que si alguien sabe de dolor, es el Señor. Por eso Él puede comprendernos con muchísima claridad. Él sí sabe entender lo que estamos pasando, porque su espalda llevó todo aquello que nos duele, pero la suma de todas las enfermedades, Él las llevó. Y si se lo agradeciéramos, pero a veces nos comportamos de una forma tan ingrata con Él, ni siquiera somos capaces de reconocer lo que Él sufrió por nosotros. Cuando algo no nos gusta, le reclamamos: Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué me quedé sin trabajo? ¿Por qué me asaltaron? ¿Por qué? Como si Él no supiera lo que está pasando. Jesús lloró, efectivamente. ¿Y qué hacían los demás cuando Jesús estaba llorando enfrente de la tumba de su amigo Lázaro? Juan capítulo 11, los versículos 36 y 37. Juan 11, 36 y 37. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y versículo 37, y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Unos miraban su amor y se conmovían, pero otros le criticaban. Otros estaban diciendo: ahorita sí está llorando aquí, ¿no? Pero ¿por qué no vino antes? ¿Por qué se tardó 4 días en llegar aquí si estaba tan cerca? ¿Por qué se quedó predicando allá donde estaba? ¿Por qué no vino corriendo cuando le avisaron que Lázaro estaba enfermo? Sí, ahorita sí llora. ¿Y usted cree que Jesús era ajeno a todos esos comentarios? Críticas. ¿Por qué se criticaba a Jesús en aquel entonces? Bueno, había muchas, pero déjeme darle algunos ejemplos. Lo criticaban porque sus discípulos no se lavaban las manos. O sea, los otros andaban ahí de cochinitos y el que era criticado era Jesús, como si Él fuera el responsable de que los discípulos se lavaran o no las manos, cumplieran o no la ley. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Chistosos, ¿no? Mi nieto no se lava las manos para comer y al que critican es a mí. Pues yo qué culpa tengo. Pero por eso criticaban a Jesucristo en aquel entonces. Lo criticaban por las cosas que Él sí hacía. Un día sanó a un ciego en el día de reposo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Sanaba en el día de reposo. A ver, hoy es día de reposo. Levante su mano. ¿Quién está enfermo aquí? Levante su mano. Y si el Señor te quiere sanar hoy, tú le dices: no, es día de reposo. No, Señor, sáname. Claro, aquí estoy, ¿o no? Claro. No. Pero los fariseos y los escribas decían: no, es día de reposo. Pecador, no procede de Dios. Por eso lo criticaban. Lo criticaban por lo que no hacía. No le decía a sus discípulos que se lavaran las manos. Y lo criticaban por lo que hacía. Sanaba en el día de reposo. ¿Por qué otra cosa lo criticaban? Porque comía con pecadores. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos: ¿qué es esto? ¿Que Él come y bebe con publicanos y pecadores?
lo invitaron a comerse un taquito y porque no se negó, entonces lo criticaban por comer con pecadores. A lo mejor lo criticaban porque no los invitaron a ellos, ahí tenían hambre, pero lo criticaban por eso. Otra de las razones por lo que lo criticaban, porque le permitió a una mujer pecadora lavarle los pies. Por eso también lo criticaban. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Por eso lo criticaban. Y eso que el que lo había invitado a comer le había dicho, oh maestro, te invito a comer, es un gran honor. Pero apenas vio algo que no le parecía y criticó a Jesús, como si él hubiera mandado llamar a la mujer para que le lavara los pies, para que rompiera ese frasco de alabastro con perfume carísimo. Qué mala gente va, aquellos publicanos y pecadores fariseos y todos ellos que criticaban a Jesús, ¿verdad? Inconscientes estos. ¿Por qué criticas tú a Jesús? No, hermano, yo no lo critico. ¿A poco no? ¿De veras que no? ¿Sabes? Hay un común denominador en todas las personas que nos hemos atrevido a criticar a Jesús, desde los fariseos hasta nuestros tiempos. Criticamos a Jesús cuando las cosas no salen como yo quiero que salgan. Yo he escuchado muchas veces cuando hay pérdidas muy cercanas, Señor, ¿por qué te lo llevaste? Yo he escuchado cómo decimos, ¿por qué me está yendo tan mal? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué mis hijos están haciendo lo otro? Criticamos a Jesucristo cuando Él no hace lo que yo le pido, cuando no nos cumple nuestros deseos como si Él tuviera la obligación de cumplir nuestros deseos. Y aquí hay una reflexión importante. ¿Quién es quién? ¿Jesús es Señor o es nuestro siervo? Y entonces, ¿por qué, si es nuestro Señor, en lugar de obedecerle, le exigimos, dame, quítame, ponme, o no? Y yo no quiero esto. No, Señor, yo no quiero este trabajo, yo quiero el otro. De dueño para arriba, ¿no? A mí dame la de dueño de Microsoft para arriba. Si no, no me des nada. ¿O no? ¿Y no nos comportamos como esos niños berrinchudos? Mira, si no me compras el chocolate, dejo de respirar y me voy a poner morado. Y si me muero, tú tuviste la culpa. ¿No nos comportamos así? ¿No hemos hecho eso mismo? ¿No le hemos hecho como Adán? Señor, la esposa que me diste, o el esposo que me diste, o los hijos que me salieron malos, ¿no? A mí me da risa cada que me dicen, no, es que mi hijo me salió malo. Pues si no está mal, hermana, no le puede salir medio cocido, medio quemado. Todos nosotros, cuando Jesús no hace lo que le pedimos, le criticamos. O lo castigamos con nuestra ausencia. No le hablamos. Le aplicamos la ley del hielo. No voy a hablar contigo. No voy a leer la palabra en toda la semana. Ahí tú sabes. ¿No? Bueno, yo sé que aquí no pasa. En otra iglesia, ¿no? No, Señor, ni creas, hoy no puedo verte. No. Haz las reuniones a otro horario o en otro día, pero hoy no, hoy estoy ocupado, no puedo ir. Ni creas. ¿Quién es quién, hermanos? ¿Quién es quién? Si Jesús es Señor,
Bueno, pues entonces vámonos comportando como lo que somos nosotros, ¿no? Siervos, ¿o no? Pero ya me vio feo. Mejor paso a la segunda vez que la Biblia registra que Jesús lloró. Jesús lloró frente a Jerusalén. Lucas 29:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. 19:41, ¿no? ¿Perdón? ¿No? ¿O sí? No, perdón. 19:41, ahora sí ya. Lloró sobre ella. Y quisiera que pasara, por favor, Isaí, la primera diapositiva de mi superpresentación de 2 diapositivas. ¿Ya tienes ahí la primera presentación? La primera diapositiva. Es una foto. Cuando la Biblia dice que Jesús llegó a la ciudad, a Jerusalén, y al verla lloró sobre ella, es que es literal. Jerusalén está como en una hondonada. Uno, por cualquier lugar de donde llegue, al entrar a la ciudad, justo antes de entrar, tiene que empezar a descender. Entonces, a las afueras de la ciudad se ve una vista como esa, una vista preciosa y además conmovedora. Uno tiene que estar allí para sentir, valga la redundancia, lo que se siente, mirar la ciudad. Y Jesús se conmovió. Jesús se conmovió porque él sabía lo que le iba a pasar a esa ciudad pecadora, a esa ciudad convenenciera, a esa ciudad egoísta, a esa ciudad que solamente estaba buscando ser el centro de la atención, pero estaba llena de personas que lo que menos pensaban era en el Señor. Comerciantes, turistas, sacerdotes, levitas, todos ellos poblaban la ciudad. Pero Dios no era el centro. El centro eran las ganancias. El centro era la conveniencia. El centro era la comodidad. Pero Dios no era el centro. ¿Por qué lloró Jesús allí? Lucas 19. Vea del 42 al 44. Lucas 19, del 42 al 44. Diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día, en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Estaba hablando un profeta de verdad. O sea, no estaba Jesús, más bien Isaías, Jeremías, Daniel, quien sea, no podía compararse con quien estaba hablando hoy una profecía sobre Jerusalén. No era alguien que se imaginó, no. Jesús estaba mirando lo que iba a suceder. Y estaba diciendo, si tú conocieras lo que está pasando, si a menos en este día, que es tu día, te dieras cuenta de quién está aquí a las afueras a punto de entrar. Si a menos en este día, que es tu día, te dieras cuenta de todo lo que se ha hecho a tu alrededor para que conozcas, para que te salves, para que te vaya bien, pero tus ojos están encubiertos. Por lo tanto, porque estás tan ocupada en otras cuestiones, le decía Jerusalén, no a la ciudad, sino a los habitantes, vendrían días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes y te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti
y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué razón le va a pasar todo eso a Jerusalén? Véalo conmigo allí. ¿Qué sigue después de la coma? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Qué mala ciudad, ¿verdad? Hay habitantes tan necios y ciegos, ¿no? ¿Cómo era posible que no se dieran cuenta de lo obvio, verdad? Amado, ¿cuántas veces el Señor nos ha dado esta advertencia? ¿Cuántas veces nos ha dicho, este es tu día? Este puede ser el parteaguas, este puede ser el día de las cosas distintas para tu vida. ¿Cuántas veces el Señor lo ha hecho y nosotros nuevamente o no estamos, hay sillas vacías, o no queremos escuchar? No, es que si no predica Samuel Kim, que ahora, ¿quiénes estuvieron en el primer día de Éxodo? ¿Verdad que valió la pena? Valga el comercial, todavía puedes anotarte. Martes de 7 a 9, venga a Éxodo, vale muchísimo la pena. Pero ¿sabes? Muchas veces nosotros hacemos oídos ciegos, sordos. No queremos en realidad escuchar la voz de Dios. Queremos recibir la bendición, pero no queremos escuchar la voz de Dios. ¿Por qué vengo a perder el tiempo a la iglesia si tengo cosas más importantes que hacer en otra parte? Total, si Dios me quiere bendecir, no que está en todos lados, pues que me bendiga donde estoy. Si al menos en este tu día tú conoces lo que es para tu paz. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado palabras que traen sosiego, paz a nuestro corazón? ¿Ha experimentado eso? La paz que trae la palabra, mire si hay algunas manos. Dios prepara palabra cada reunión en la iglesia para tu paz y la mía. Dios quiere transformar nuestra vida de derrota, de luchas, en victoria. Dios no nos quiere ver siendo familias disfuncionales. Dios no quiere mirar cómo nos hundimos en la derrota, cómo nos hundimos en el pecado. Y por eso trae paz, palabras de paz a nuestra vida. Pero no nos va a corretear con las palabras de paz. Por eso Él designó un lugar para que recibamos palabras de paz. Por eso escribió su palabra y a costa de sangre, y no solamente la de Jesús, sino la de muchos que murieron para que tengamos la Biblia aquí hoy. Por eso Él escribió, porque ahí hay palabras de paz. Pero, ¿verdad que hasta nos tienen que rogar para leer la Biblia? Y se me olvidó, pero ahora sí recojo mi calendario de lectura y oración. Ahora sí. Y se me olvidó, pero ahora sí lo entrego. Bueno, es que casi lo cumplo. ¿Cómo vas en la lectura? Casi lo cumplo. ¿En qué vas? Génesis 1:1. Oye, pero si ya estamos en abril. Bueno, pero ya empecé, ¿no? Malo que no hubiera empezado. Los cursos que se dan aquí de forma gratuita, en otras partes tienen un costo y es un costo alto. Lo que usted está recibiendo en los cursos bíblicos que aquí damos son materias universitarias. Y nos tienen que rogar. Tenemos que anunciar y anunciar y anunciar un curso tan valioso como el de Éxodo. Nos tienen que rogar.
palabras de paz. Palabras que fueron dichas por el Señor para que tengamos paz, para que nos vaya bien, para que los matrimonios se reconstruyan, para que las familias se reintegren. Instrucciones que nos van a llevar a vivir una vida de triunfo. Y no estoy hablando de la doctrina de la prosperidad, de que siembra y cosecha, no. La bendición del Señor es aquella que enriquece y no añade tristeza con ella. Y la riqueza no se mide por cuánto dinero tengo, sino por cuánto disfruto lo que tengo. No por cuántas cosas me doy cuenta de que me hacen falta, sino por cuánto disfruto de esa sopita que me dio el Señor. De ese cálido abrazo, de esa mirada tierna. El miércoles en la oración estábamos mirando lo hermoso que es habitar los hermanos juntos y en armonía y en unidad. No vino, se lo perdió. Sábado, desmañanada de oración, 5 de la mañana, no vino, se la perdió. Palabras de paz. Y no es que queramos tenerlo aquí todos los días, pero Jesús lloró sobre Jerusalén porque a pesar de que se había profetizado tantas cosas sobre esta ciudad y sus habitantes, la ciudad y sus habitantes estaban ciegos, no entendían. Y no entendían porque eran incapaces de conocer el tiempo de la visitación. ¿Cuántas veces nos habrá visitado el Señor? Y visitar está mal empleado porque Él no visita, Él está. Pero ¿cuántas veces habrá querido convivir con nosotros? Y desperdiciamos la convivencia que Él quiere tener porque estamos discutiendo en la mesa. Porque no queremos, no estamos conformes con la comida que se hizo, porque estamos regañando a los hijos. Y no nos damos cuenta de que ahí está el Señor. ¿Cuántas veces nuestro comportamiento en el hogar, en la iglesia, como cristianos, habrá hecho llorar al Señor? ¿Cuántas veces? Si tu hijo se pierde en la droga o en las perversiones sexuales o en los vicios, ¿no te pones a llorar, hermano? ¿Sí o no? Sí. ¿Y cómo crees que se sienta Jesús cuando tú estás igualito que ese hijo, perdido en quién sabe qué cosa? ¿Cómo te sientes cuando tu hijo te deja con la palabra en la boca? Se da la vuelta y se va y cierra la puerta de un portón, de un portazo. ¿Y cuántas veces se lo hemos hecho al Señor? Para no ir tan lejos, ¿cuántas veces se lo hemos hecho al Señor en esta semana? Para que no nos cueste trabajo recordar. Jesús lloró sobre Jerusalén. Miró aquella ciudad desde las alturas. Es una ciudad hermosa. Y eso que solamente ya vemos las ruinas. Imagínense en tiempos de Jesús. Él no quería que la gente que vivía allí le fuera mal. Pero a veces nuestro comportamiento como seres humanos le ata las manos a Dios. Valga la ilustración, pero le ata las manos a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque aunque Dios me quiera bendecir, si yo no cumplo con lo que Él estableció, no puede bendecirme. No me dejo bendecir, aunque Él lo quiera hacer. Dios quiere que mi matrimonio sea un matrimonio feliz y me dice, tienes que tratar a tu esposa como vaso más frágil. Y yo no quiero.
Y lo único que necesito para que mi matrimonio sea feliz es que mi esposa sienta ese trato especial y yo no quiero. Y el Señor me dice, pero yo quiero bendecirte. Yo no diseñé el matrimonio para que estén peleando como perros y gatos. Yo lo diseñé para que fuera un pedacito de Edén. Y no queremos. Dios quiere bendecir nuestra economía y dice, diezma. Y ponemos infinidad de pretextos para no hacerlo. Y regateamos, y fingimos que no sabemos, y nos enojamos, y criticamos, y Dios quiere bendecir nuestra economía. Y nos dice, diezma. ¿Quién estuvo en el curso de Éxodo el martes? ¿Cuántas ofrendas distintas tienen cada domingo en Corea? ¿Cuántas? 5. Aquí tenemos un sobre para diezmos y ofrendas. Allá hay 5 alfolíes distintos, porque la iglesia ofrenda y diezma de 5 formas distintas. Una de las formas en las que Dios nos quiere bendecir es cuando le obedecemos. A mí me consta porque lo he visto a Samuel Kim. Le ofrecieron ganar el equivalente en moneda de allá coreana, 50,000 pesos mensuales, más 20,000 pesos para sus gastos misioneros, más un automóvil, una camioneta todoterreno para los viajes misioneros, con el combustible pagado y sus viáticos. La condición, tenía que regresar a Corea. En Corea está su familia, está la familia de su esposa, están sus amigos. Lo único que tenía que hacer es regresarse a su país y recibir todo eso. ¿Y sabe qué dijo? No. No, porque el Señor me envió a México y yo lo he visto quebrantarse por el país. Quebrantarse por el país. ¿Cuándo fue la última vez que tú lloraste por la situación de tu país? ¿Sí te acuerdas cuándo fue la última oración por México? ¿O la oración por la vida y la familia? ¿Cómo es posible que un extranjero tenga más sensibilidad por lo que está pasando en el país que nosotros mismos? Claro que Jesús lloró y lo hacemos llorar. Claro que sí. Cuando deberíamos de estar haciéndolo sentirse a gusto, feliz. ¿Cuántas oportunidades de bendición habremos desperdiciado porque no nos damos cuenta del tiempo de nuestra visitación? Ahora, otra pregunta de reflexión. ¿Cuántas oportunidades estamos dispuestos a desperdiciar en el futuro? Las que desperdiciamos ya no van a regresar. Pero ¿cuántas estamos dispuestos a desperdiciar en el futuro? ¿Cuántas veces haremos en el futuro llorar a Jesús por no conocer con quién estamos hablando? Lo que él, lo que nos ama el Señor. ¿Cuántas veces? Y como ya me empezaron a ver feo, es señal de que tengo que pasar a la tercera vez que Jesús lloró. La tercera vez que Jesús lloró. Esta vez lloró en el huerto de Getsemaní. El huerto de Getsemaní, y es otra vez, uno tiene que estar allí para experimentar tantito de lo que la Biblia narra. El huerto de Getsemaní es un lugar que huele a muerte, porque ahí están sembradas todas las especies aromáticas que se utilizaban para embalsamar en aquellos entonces. En aquellos entonces no simplemente se ponía el cuerpo en una tumba, se le echaba tierra y se acabó. No, se embalsamaba, se perfumaba y hacían
una serie de cosas. Y todas las especies que se ocupaban para embalsamar estaban allí. Entonces, imagine la escena. Jesús a punto de ser entregado para su sacrificio, en un lugar en donde el ambiente anunciaba sacrificio y muerte. Lucas 22, 44. Lucas capítulo 22, versículo 44. Fíjese la descripción de la escena. Ponga atención en cada palabra que ahí viene. Y estando, ¿cómo estaba Jesús en ese momento? ¿Qué es agonía? Agonía es sufrir con intensidad, es experimentar un dolor que solamente quien lo está viviendo lo puede entender. Es sentir esas palpitaciones de una tensión terrible que le duela a uno todo y que no sepa ni siquiera expresar qué. Es sentir que uno está muriendo por dentro. Estando en agonía, oraba más intensamente. ¿Cómo cree que era su oración? Señor, te pido en el nombre de Jesús que me vaya bien. ¿Sí? ¿Así era su oración? ¿Cómo era su oración? Cada palabra salía desde lo más interno de su ser. Estaba hablando con la persona a la que más amaba y respetaba. Y estaba en agonía. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amado, ¿no estaba pasando un momento fácil Jesús o sí? No. Y mire, cada una de las cosas que Jesús pasó, las pasó por nosotros. Ahora, déjeme llevarlo en un ejercicio de imaginación con respeto y reverencia, porque lo que voy a decir puede sonar así medio raro, pero con todo el respeto y la reverencia que la persona de Jesús merece. Quisiera que usted imaginariamente se pusiera en los zapatos de Jesús en Getsemaní, como si pudiéramos decirle, Jesús, dame chance, yo en tu lugar, aunque sea por un momento. Sé que suena raro, pero intente ponerse en esta escena. Y le voy a pedir a nuestros hermanos ahí, Isaí, que pase por favor la siguiente diapositiva. Es Isaías 53, no lo busque, Isaías 53 del 2 al 7, y no lo busque porque lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Lo voy a leer en esa versión porque describe muy bien lo que quiero que usted imagine conmigo. Porque cuando Jesús estaba en agonía, uno piensa, estaba sufriendo unos minutitos, además, Él es Dios, y podía decir, no me va a doler y no le iba a doler. Pues no es cierto, estaba fuera de su divinidad como hombre, como tú y como yo. Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Y mire, me detengo allí. Cuando uno está en un terrible dolor, ¿cómo hace falta un abrazo? ¿Cómo hace falta la presencia de alguien que aunque no me diga nada, esté allí solidarizándose conmigo? ¿Y qué dice la Biblia que hicimos cuando Jesús estaba en agonía?
desviamos la mirada, le dimos la espalda. Desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Muchos de los que estaban allí pensaron, Él es pecador, por eso está allí, sin darse cuenta que Él estaba cargando con todos nuestros pecados, el justo pagando por nuestras injusticias. Pero Él, versículo 5, fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos extraviamos como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Deténgase ahí otro momentito. Cuando alguien está cometiendo una injusticia con nosotros, ¿qué es más fácil? ¿Gritar para manifestar nuestra desesperación? ¿Agredir? ¿Insultar? ¿O quedarse callado? Es dificilísimo quedarse callado. ¿No le ha pasado? Mi abuelita decía, es que te tragas las cosas. Es que te quedas con ellas. ¿Qué se siente cuando uno no puede ni siquiera decir algo? ¿Qué se siente por dentro? No solamente es lo que está uno pasando, sino un sentimiento adicional de no poder decir nada, de quedarse callado. Y Jesús se quedó callado ante la mayor injusticia del ser humano contra una persona justa. Se quedó callado y ¿sabe por qué? Por ti y por mí. Porque no podía reclamar. Él estaba pagando por nuestras injusticias. Si yo soy castigado por mi injusticia, tengo que quedarme callado, pues si me lo gané. Él no se lo había ganado, pero estaba pagando por mi injusticia, por mi pecado, por nuestro pecado. Como cordero fue llevado al matadero y como una oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. ¿Qué le pidió el Señor Jesús a su Padre en un momento de angustia como esta? Estamos en Lucas 22. Diciendo, Padre, versículo 42, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, yo no quiero pasar por eso. Mi carne, mi humanidad, mi razón no quiere pasar por esto. Pero no se haga como yo digo, hágase como tú quieras. La única vez que el Padre le negó una petición al Hijo y se la negó por nosotros. Era necesario para nuestra salvación que Él tomara nuestro lugar. ¿Cómo cree que se sintió el corazón del Padre al tenerle que decir que no a su Hijo? Jesús lloró en Getsemaní y lo hizo por nosotros. Y aquí hay una enseñanza muy profunda. La prioridad de todo hijo de Dios debe de ser cumplir la voluntad del Padre. Aunque lloremos, aunque no nos guste,
aunque nos duela. Si es tu voluntad, Señor, que así sea. Déjeme concluir con esto. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amado, Jesús sí nos entiende. Jesús sí te entiende cuando estás sufriendo. Jesús sí entiende tus debilidades. Lo que no puede entender es que nosotros no le entendamos a Él. No sé si pude explicarlo con claridad, pero Él sí entiende lo que está pasando. Cuánto nos duele, cuánto solo nos sentimos. Pero yo creo que se le hace muy difícil entender por qué nos rehusamos a recibir una bendición de su parte. ¿Por qué no queremos vivir la vida como Él la diseñó para que nos vaya bien? Creo que eso sí se le hace muy difícil entender. Ahora, déjeme dejarle una acción muy práctica. Avance un versículo, estamos en Hebreos 4. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amado, si el Señor te habló hoy y estás pasando por alguna situación, cierra tus ojos y en privado, en silencio, arréglatelas con Dios. Háblale al Señor hoy, así, desde lo más profundo de tu corazón. Y si tienes que llorar, llora porque el Señor sí te comprende. Acércate al trono de gracia con confianza. Este es el momento. Cierra tus ojos y arréglatelas con Dios.